las consecuencias que va a tener en el sistema educativo. Lo conversaban en qué está pasando, también sobre cuál va a ser el futuro de las clases este año, presenciales, semipresenciales. Nos tenemos que preparar para otro año de clases virtuales. En fin, es todo un debate, por supuesto, que tiene que ver además con el destino en muchos casos de los más pequeños, con cómo van a pasar, mejor dicho, ¿no? este año, ¿no? Este segundo año impresionante de la pandemia. Vamos a conversar de este y otros temas con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a quien le damos la bienvenida esta noche. Vamos a conversar además de otros temas, precisamente porque él es el vocero, pues, del grupo ministerial encargado precisamente de ir monitoreando el tema de la pandemia. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Bueno, en esta conferencia de prensa tan comentada hace algunos días, usted puso orden y nos dio el resumen ejecutivo de lo que estaba pasando, y es lo que yo le voy a pedir antes de entrar al tema educativo, dado su papel, pues, en esta comisión multisectorial, su vocería, que nos encuadre en dónde estamos en este momento de la pandemia. Hay quienes reclaman, los gremios médicos reclaman medidas, ¿no?, más severas. El gobierno, el presidente, la primera ministra han explicado en más de una ocasión cuál es, digamos, la lógica del Ejecutivo a la hora de ir abordando esta situación de manera focalizada, pero es evidente que de todos modos los números asustan, los números alertan precisamente sobre este momento, esta segunda ola, si la podemos llamar así, de la pandemia en el Perú. Sí, Enrique, más que vocero, el encargo que recibí fue de coordinar un grupo multiministerial conformado por 3 sectores sociales como MINSA, MIDIS y el MINEDU, y 3 sectores productivos como Produce, MINCETUR y el MEF, porque recibimos el encargo del presidente para elaborar una metodología que nos permita construir un semáforo, que es lo que presentamos en la conferencia de prensa, con un conjunto de indicadores que atiendan 2 cosas fundamentales. Lo primero es que la pandemia no es solo un asunto de emergencia sanitaria, sino que es un problema social, y por lo tanto teníamos que tratar de buscar un equilibrio y un diálogo entre los indicadores económicos y los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Ese fue el encargo que recibimos. Durante 2 semanas trabajamos en este grupo de ministros con equipos técnicos liderados por la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, y entonces lo que hemos hecho es terminar este proceso metodológico en el que tenemos una especie de gran simulador que vamos activando a partir de los datos que tenemos. Esto nos debe generar unas medidas para que sean las medidas más coherentes posibles, que incluyen todo lo que escuchamos en la conferencia de prensa, además de un conjunto de medidas sectoriales. Este grupo de trabajo ya entregó su informe final. Mañana, en la presentación en la reunión del Consejo de Ministros, vamos a entregar el informe final. Y a partir de ello, como corresponde y suele pasar, el presidente Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros Bermúdez liderarán el proceso, como lo han hecho hasta ahora, de control sobre la pandemia, de la mano fundamentalmente con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Clarísimo. Evidentemente, entonces vamos a tener noticias también en los próximos días, pero sin evidentemente ni adelantar información, ni obviamente ir más allá de donde puede ir dado su papel. ¿Qué nos puede usted más o menos articular sobre la evolución de lo que hemos visto en los últimos días? Evidentemente, como usted señala, la situación es diferenciada y se toma en cuenta tanto el tema de la epidemia, el tema sanitario, como todas las consecuencias sociales que esto tiene. ¿Hacia dónde cree usted que vamos a evolucionar en las próximas semanas y los próximos meses? Ojalá hacia una mejora si todos mantenemos un comportamiento saludable respecto de la epidemia. Es decir, si mantenemos distancia social, si usamos las mascarillas, si usamos espacios abiertos, evitamos aglomeraciones.
las cosas podrían mejorar porque junto con las medidas, acá hay como un equilibrio, Enrique, y usted creo que va a poder expresarlo inclusive mejor que yo más adelante, que tiene que ver con cuántas de las medidas tratan de ser lo más integradas posibles por parte del gobierno, pero también cómo esto es compartido por distintos niveles de gobierno, los gobernadores regionales, los alcaldes del país, y en ese equilibrio entrar a una fase dura, como lo dijo, extrema, como lo mencionó el presidente Sagasti en la conferencia de prensa, supondría tener una situación económica mucho más fortalecida que la que tenemos ahora y que nos permitió felizmente afrontar el año 2020 de mejor manera. Ahora la situación es tratar de mirar lo más territorializadamente posible, lo más quirúrgicamente posible, como decimos dentro del grupo, para tomar medidas no solo graduales en varios sentidos, sino focalizadas en los distintos niveles en los que se encuentran las regiones. Efectivamente están subiendo los números epidemiológicos y sanitarios. Esto nos coloca en una situación muy expectante. Mañana en el Consejo de Ministros vamos a tener una nueva discusión respecto de cómo van los indicadores para que a partir de ello, como le comentaba, las decisiones que tomemos sean las mejores para el país, equilibrando esta difícil situación entre la salud y la economía. Así es. Así es un equilibrio realmente desafiante el que hay que alcanzar y como usted recuerda, además la situación económica del país no es la misma del año pasado, no es la misma por una serie de circunstancias, evidentemente por el resultado económico, por el tema de recaudación y claro, la salud macroeconómica tiene también sus límites, ¿no? A la hora de enfrentar una situación tan compleja y gigantesca en realidad como la que tenemos al frente. Bueno, y además, sí, Enrique, perdóneme, sí. y además, si me permite, porque a veces uno piensa en la situación económica como si fuese esta gran idea del PBI, esta gran idea de los grandes indicadores, pero la situación económica también tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, con la economía de las familias, con que la manera como estas medidas sanitarias impactan en el día a día, en la cotidianidad de las familias, que como sabemos en el país arrastran una enorme tradición lamentable de informalidad y hace que las familias tengan que hacer un enorme esfuerzo por salir todos los días a trabajar. Entonces, la situación es compleja. Hoy hemos tenido una reunión del grupo para presentar el informe final el día de mañana en el Consejo de Ministros y parte de las discusiones que teníamos era si efectivamente es posible llegar a ese equilibrio que nos permita cuidarnos en salud, pero no descuidar los asuntos económicos, porque más adelante podríamos tener, si no conseguimos ese equilibrio, consecuencias muy complejas, ¿no? Y sencillamente redondear con lo que usted arrancaba diciendo. Cualquier mejora va a pasar por el compromiso de la población, ¿no? Hay una suerte de reflejo de decir, bueno, encierren a todo el mundo, pero hay que entender que después de más de prácticamente un año, la sociedad tiene una responsabilidad puntual, cotidiana y permanente, ¿no? Entonces, evidentemente estamos esperando también que los peruanos y las peruanas se porten a la altura de las circunstancias. Y que todos lo hagamos, ¿no es cierto? Ante una crisis, una de las mejores estrategias es poder unirse para enfrentarla. Y entonces las medidas del gobierno, el comportamiento de las personas, la participación de las diferentes autoridades hacen que todos juntos tengamos el esfuerzo por salir adelante, ¿no? Usted en este papel de coordinador precisamente puede entender todavía mejor, ¿no? las dificultades que se atraviesan y su sector tiene pues una relación como pocos en realidad en el gabinete sobre cómo se va a proceder. Entonces allí hay otro debate. Estábamos conversando pues con el colegio de profesores, que ellos reclaman, ¿no? que ya de una vez todo el año sea también de clases virtuales y esto por supuesto pues ha planteado también un desafío gigantesco en términos de lo que ha sido este año y de cómo va a seguir hacia adelante. ¿Cómo va a plantear el Ministerio de Educación el año escolar que se viene? Efectivamente, Enrique, así como estamos buscando un equilibrio entre la salud y la economía, estamos buscando un equilibrio entre la salud y la educación.
Probablemente si la incertidumbre está enfocada sobre la base del desconocimiento, del miedo, de no saber qué hacer, las propuestas de quedarnos permanentemente en casa y hacer una educación remota terminan siendo unas posiciones absolutamente comprensibles, pero muy conservadoras respecto a cómo puede evolucionar la pandemia. De otro lado, tenemos una discusión de quienes creen que debemos efectivamente empezar lo más pronto posible con la apertura de las clases en educación básica, en educación superior, porque efectivamente hay un conjunto de otros elementos que hay que tomar en cuenta si es que no abrimos las escuelas, mayores retrasos en aprendizajes, mayores problemas socioemocionales porque hay menor socialización entre los estudiantes, afectación en la planificación y en la economía de las familias, tener un espacio seguro, por ejemplo, para las niñas y las jóvenes en la escuela y no estar sometidas a probables situaciones de violencia en las casas. Entonces, hay un paquete que hay que buscar un equilibrio efectivamente muy complicado y es por eso que el Ministerio de Educación y el equipo de trabajo que me acompaña hemos estado durante mes y medio de estos 2 meses que estamos en el cargo abocados a diseñar un sistema educativo que sea flexible, seguro, gradual y voluntario. Y esto lo tenemos listo. La situación epidémica ahora nos ha obligado a retrasar el inicio de cualquiera de estas modalidades durante un mes porque calculamos que en cuanto vamos viendo el incremento de la situación epidemiológica, va a coincidir con este mes que tenemos que retrasar en las probabilidades. Entonces, tenemos un simulador con un conjunto de indicadores epidemiológicos validados, por supuesto, por el Ministerio de Salud y por un conjunto de expertos, muchos de ellos colegas míos en la Universidad Cayetano Heredia, y un conjunto de indicadores educativos que lo que nos hacen es dar información de qué distritos podrían tener la posibilidad de abrirse en una situación de presencialidad entre la semipresencialidad y la presencialidad, ¿no? Ahora, este es un simulador de distritos que cubre todo el país. Todo el país, todo el país. Y entonces, por ejemplo, y eso se va alimentando inmediatamente. Hasta hace una semana, alrededor de indicadores que tienen que ver con epidemiológicos, con niveles de ruralidad, con la situación, por ejemplo, un indicador que tiene el Ministerio de Educación que es fundamental, es cuántos estudiantes viven en el mismo distrito en el que estudian, porque eso evitaría mucho traslado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, hasta hace una semana, alrededor del 35% de los distritos del Perú, de los 1.800 casi, podrían estar en posibilidad de tener algún nivel de presencialidad. Esto significa que pasa a un segundo etapa y dicen, por ejemplo, el distrito A está autorizado a poder tener algún nivel de presencialidad y a partir de allí se tienen que ver las condiciones que hay en las escuelas que están dentro de ese distrito para ver efectivamente si podemos abrir la semipresencialidad. Entonces, es un sistema que es muy interesante, Enrique, porque es un sistema que nos desafía. La educación ha tenido siempre cuestiones muy estructuradas. Los sistemas educativos han sido por naturaleza estructurados y lo que estamos ahora es desafiándonos a ser muy flexibles porque la situación de incertidumbre pandémica así nos los exige. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme de profesores, de estudiantes, de papás, de mamás, de los propios funcionarios en el sistema para ver cuál es la mejor manera de actuar, ¿no? Pero uno como en medio de esta situación, de esta sucesión de malas noticias, encuentra siempre fogonazos de optimismo, ¿no? Con lo que usted me dice, es evidente, ¿no? Efectivamente, a veces la inflexibilidad y esa estructura que nos corta, ¿no? Para poder desarrollar un sistema mucho más diverso, ¿no? Más acorde, ¿no? A localidades, a distritos, como dice usted, a regiones si queremos, y esta puede ser una oportunidad en todo caso para poder aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Sin duda, y además tener la certeza que lo más importante es la salud de los estudiantes y de los docentes. Y esto es lo que finalmente nos manda el derrotero, nos marca el derrotero para poder seguir. Y lo segundo, Enrique, es que
los profesores, las maestras han mostrado durante el año 2020 que son realmente unos tromes, que son posibles de sacar adelante en unas circunstancias complejas, un servicio educativo que aún con falencias ha tratado de seguir adelante y tratando de buscar alternativas. El nivel de colaboración entre profesores, entre estudiantes y profesores, entre el Estado y la empresa privada, ha mostrado que sí es posible salir adelante. Lo que hemos hecho ahora es aprender de lo que sucedió en el 2020 y sobre eso tratar de subsanar todos los errores, todas aquellas circunstancias para las que no estábamos preparados e ir adelante con un sistema que yo entiendo que las familias quieren tener la mayor certeza posible, pero el contexto no nos permite tener toda la que quisiéramos y entonces hay que estar muy atentos a ver cómo implementamos este sistema educativo que hemos llamado, a diferencia de otros años, que se llamaba Buen Inicio de Año Escolar, llamamos Buen Retorno del Año Escolar porque quisiéramos que sea el mejor posible. Y estar preparados efectivamente para una situación que puede cambiar a lo largo del año. Usted se refiere al 35% de distritos donde hay posibilidades. ¿Qué podemos decir de Lima en líneas generales? En general, Lima, por los indicadores que tiene, en el momento en el que hicimos el corte de indicadores, porque esto comprenderá que avanza Claro. a gran velocidad, todavía tiene una posibilidad de continuar en educación virtual porque los indicadores epidemiológicos así lo indican, ¿no? Acuérdense que estamos un poco mirando lo que ha sucedido como consecuencia del fin de año, como consecuencia de esta variante inglesa, y esto ha generado que tengamos esta situación de alerta mayor que si bajase un poco podríamos empezar a ver cómo es que la implementamos en los próximos meses, ¿no? Perfecto. Para ir terminando, ministro, el tema de los colegios de alto rendimiento. Hay quienes han encendido las alarmas, que se acabaron los COAR, ¿no? Que es una lástima. ¿En qué están los COAR? A ver, muchas gracias Enrique por la pregunta, porque las redes han estado muy activas en el último tiempo alrededor de esto, ¿no? A ver, efectivamente, el presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso de la República no incluía una admisión a los colegios de alto rendimiento en el año 2021. Esto significaba que los colegios de alto rendimiento que ya están funcionando continúan funcionando. Para eso hay presupuesto aprobado. Segundo, que hay un conjunto de actividades. Hoy mismo yo firmé un decreto supremo para poder transferir a los gobiernos regionales de 4 regiones del país el que puedan pagar los alquileres de los locales donde están los COAR. Hay en Proinversión una cartera de proyectos para impulsar 3 COARs en la región centro de Lima. Entonces, no es que los COAR desaparezcan. Los COAR continúan, lo que pasa es que ante una situación muy particular, con un presupuesto restringido, la admisión para el año 2021 se tendría que haber suspendido. No obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos para ver si, aun cuando no tenemos el presupuesto para poder tener una matrícula como originalmente se podría haber pensado, tener una admisión mucho más restringida para no cortar ese servicio educativo. Lo que yo quiero decirles a todos es que no hay ninguna intención de cancelar ningún COAR. Lo que hay es la intención de tratar de acomodar ante una situación crítica un año escolar que sea lo más equitativo para todos y por lo tanto donde estamos ahora es en una situación muy particular de darnos cuenta que el año 2021, Enrique, es más parecido al año 2020 que al año 2019. Y por lo tanto continuamos en emergencia, continuamos teniendo que tener algunas decisiones. Tengo la tarea ingrata, de alguna manera, de tener que priorizar, pero es parte del trabajo de las políticas públicas y de la responsabilidad de la gestión. Y entonces, ante un presupuesto reducido, ante un año particular, ante un año excepcional, también hay que tomar medidas excepcionales. Esto no significa que el asunto de COAR no vaya a continuar, pero además estamos elaborando en un grupo de trabajo todas estas medidas que van por fuera del sistema regular.
jornada escolar completa o COAR, porque lo que nos está demostrando el año pasado y este año es que si no las institucionalizamos, son muy vulnerables a las Claro, crisis. Y claro. ante un momento de crisis, lo que efectivamente no forma parte de un sistema regular puede caerse, puede derrumbarse, y eso estoy seguro que es lo que no queremos en general. Por lo tanto, tranquilidad, no es que los COAR desaparezcan, ni mucho menos. Estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de abrir una admisión en el 2021 que sea muchísimo más acotada, que nos permita por la epidemia y por la pandemia poder hacer ingresos presenciales, porque los exámenes para este caso son presenciales. Entonces, le pido a todos en las redes tener un poco de calma. Siempre es posible dialogar antes que confrontar. Yo creo que en el país tenemos que acostumbrarnos a que tomar acuerdos incluye consensos, pero también disensos, y eso nos hace una mejor sociedad. La del remate, ahora sí. Hoy se anunció, se dio a conocer el dato que en los colegios privados hay un 40% de nivel de morosidad. Ya usted había salido al frente para anunciar las medidas que se estaban tomando para absorber, entre comillas, a un porcentaje importante, ¿no?, de alumnos que vinieran de colegios privados por esta situación, trasladarse a colegios públicos. ¿Cómo ha caminado esto? ¿Cuáles son los números ya a estas alturas? Está caminando, los números todavía no lo tenemos hasta final de marzo, que se cierra hasta mediados de marzo, perdón, que se cierra la matrícula, pero lo que podemos garantizar es que el Estado tiene la obligación de ofrecer educación porque es un derecho. Y haremos todos los esfuerzos posibles por tratar de que ningún niño, ninguna niña, ningún joven en el Perú se quede sin educación. Ese es el compromiso del gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, es el compromiso de mi gestión y de todo el equipo que me acompaña en el ministerio, porque la educación es un derecho. Y lo más importante, independientemente de quién dé la provisión, es que ningún niño, ninguna niña y ningún joven se quede sin educación en el país. Gracias, Ricardo Cuenca, ministro de Educación, por estas importantes actualizaciones. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos Muchas gracias. a usted. Vamos a continuar con Daniel Neira, infectólogo integrante del Comité Científico del Colegio Médico del Perú, especialista en enfermedades tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, doctor Neira? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Chávez, y un saludo al señor ministro de Educación. Buenas noches, sí. Y precisamente eso le quería comentar. Primero, acabamos de conversar con el ministro de Educación, que ha planteado en su papel de coordinador de este grupo multisectorial de ministros la filosofía o la lógica, en todo caso, frente a las medidas que se están adoptando. Ha señalado que mañana se va a presentar un informe final sobre esta primera evaluación, ¿no?, ante este semáforo epidemiológico, y seguramente allá se harán pues algunos ajustes. Pero profesionales de su rubro y precisamente pues del colegio médico han abogado por un endurecimiento, por decirlo así, de las medidas. El gobierno sigue defendiendo esta diversificación, diferenciación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que en principio hay que felicitar el trabajo conjunto que se está articulando y se está esforzándose por llevarse a cabo. Sin embargo, lo importante es tener siempre un abanico amplio de opciones que se van a tener que manejar en determinados momentos. El término semáforo lógico es un elemento técnico, es un elemento técnico que es importante verlo en el sentido de que nos va a desarrollar varias acciones, es un abanico de acciones sumatorias tanto en el aspecto preventivo como en el aspecto asistencial, ¿verdad? Y también en el aspecto, digamos, de medidas sociales, medidas de carácter socioeconómico que dependiendo de la situación, como te he mencionado, van a tener que aplicarse en diferente intensidad. Siempre hay que tener abierta esa posibilidad. La posición del colegio médico no es de endurecer las cosas, sino de ser realistas. Hay que ser pragmáticos en el sentido de que a veces por tratar de hacer un bien mayor podemos ocasionar un mal mayor. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado muchas veces. No existe dicotomía absoluta en relación a las posiciones de las medidas económicas y las medidas de salud. En principio, ambos elementos son interdependientes y son muy importantes entre sí. Sin embargo, debemos tener muy claros los objetivos
en el aspecto de las actividades socioeconómicas de la economía del país, ¿verdad? De la economía del país, que tiene que estar acompañada de salud. El Perú no se puede detener, eso es correcto, estamos absolutamente de acuerdo, pero tiene que mantenerse en la medida en que también las diversas actividades económicas y las conductas de las personas en este marco de desarrollo económico puedan contribuir a que la salud se pueda sostener y se pueda defender también, Claro, ¿verdad? claro. El ejemplo que lo estamos viendo, lo vemos en el mundo. Aquí no estamos creando la pólvora, ni estamos siendo ni duros ni blandos. Hay que ser pragmáticos. Hay países que frente a una segunda ola, voy a terminar con esto, Sí. ustedes están viendo, estamos frente a una segunda ola. Dejemos de estar soslayando las cosas como tal. Los indicadores epidemiológicos indican que hay crecimientos, los números lo están diciendo y hay que ser muy serios. En ese Consejo de Ministros que van a estar mañana, suponemos que también hay equipos técnicos asesores como el Colegio Médico del Perú, que también ha dado su opinión y también está presto para poder ayudar, facilitar a tomar las decisiones a los diversos sectores, ¿no? En esa seriedad y ese pragmatismo, datos preocupantes, por el otro lado que conocemos día a día, las camas UCI al límite de nuevo, el pedido de oxígeno también, ¿no? Aparentemente cerca del límite. ¿Cuáles son, a su entender, las áreas donde se podrían ajustar determinadas medidas en determinados, pues, departamentos? Bueno, tenemos todo el perfil, no solamente Lima metropolitana, que lo hemos señalado claramente, es un escenario especial de intervención para COVID-19, tanto como las zonas, tenemos informes técnicos que provienen de la data abierta del Ministerio de Salud y también tenemos un comité técnico, tenemos un comité científico al interior del Colegio Médico, en donde vamos analizando esta situación y que ha sido ofrecido precisamente al sector también para poder apoyar en las decisiones de ellos. Tenemos los escenarios de la macrorregión norte, la cuenca amazónica, a la luz de ciertos eventos sanitarios, voy a extraerlo un poco, lo voy a alejar de los eventos económicos, pero hay eventos sanitarios que son muy delicados y muy inestables en este momento. Ya lo ha mencionado el señor ministro de Educación, ¿verdad? Hay elementos de nuevas variantes virológicas circulando que condicionan factores de riesgo y de incremento de transmisibilidad. No es para asustarse, es para fortalecer fundamentalmente los primeros niveles de atención, esas brechas que se han desmantelado, ignoramos la razón por qué técnicamente, durante los últimos 2 meses, deben ser reabiertos, recursos humanos fortalecidos, fortalecimiento del diagnóstico en estas zonas y estar detrás del evento, delante del evento, no detrás de él como lo hemos estado hasta ahora. Pruebas moleculares, antígenos tenemos en este momento. Hay capacidad de vigilancia virológica, pues hay que hacerla correctamente y hay que hacerla lo más velozmente posible para desencadenar acciones de salud pública que sean capaces de controlar la diseminación de esto que estamos observando como crecimiento de esta segunda ola. Usted ha tocado un punto. ¿Faltan camas UCI? Sí. Sí, camas UCI, pues habrá que colocar las camas UCI. Recursos humanos, pues habrá que colocarlos. ¿Cómo, cuándo y dónde? Eso depende de la inteligencia sanitaria y la vigilancia epidemiológica de carácter activo, no solo del virus, cómo se mueve, dónde está, sino también existen acciones de salud pública, movilizar recursos, aumentar la eficiencia, puntos de oxígeno COVID, descentralizar, desahogar los niveles 3, 4 de atención de servicios de salud y mandarlo a nivel 1 y al nivel comunitario. Estaba escuchando un informe Loreto, por ejemplo, en este momento. Tienen más de 600 personas, escuchaba a su director regional, 600 personas manejadas en sus casas, mientras que a nivel del hospital ya tienen problemas para administrar las UCIs. Si la estrategia es esa, pues habrá que fortalecer ese primer nivel de atención. Y estamos hablando de una región tan importante como la macrorregión amazónica, cerca por su importancia, con la circulación de las cepas brasileñas que ya se mencionaron también, ¿verdad? Pero que condicionan un factor desequilibrante, claro, frente al desarrollo, claro, precisamente tapante. Efectivamente, lo de las variantes y las cepas está marcando muy seguramente una preocupante diferencia, pero usted acaba de tocar
y reiterar un punto que también preocupa, que es el que ha sido el supuesto desmantelamiento del primer nivel, en lo cual se había, se supone, avanzado. Como usted señala, sabe Dios por qué, habrá que establecer ahí responsabilidades y si la inestabilidad política del país en los últimos meses ha tenido que ver con ese desmantelamiento. Pero ¿qué pasa ahí? Porque fue una costosa lección precisamente. Esto nos agarró con un primer nivel muy debilitado, se fortaleció este primer nivel y ahora resulta que se volvió a desarmar. ¿Qué pasó ahí? El sector salud tiene un plan muy serio, el cual ha sido intercambiado, ha sido de conocimiento público. Es un plan de segunda ola del Ministerio de Salud que como sector salud está indicando qué vamos a hacer en 3 escenarios diferentes. Suponemos que el señor ministro de Educación, a quien hemos escuchado en una exposición bastante interesante, deben haber analizado y van a analizar mañana este asunto, ¿verdad? Durante la primera ola solamente funcionó el 4% del primer nivel de atención. El resto estaba cerrado completamente y el nivel 2, el nivel 3 y el 4 estuvieron absorbiendo la gran mayoría de la demanda de los enfermos por COVID. Sabemos ahora por los informes de Contraloría que estamos viendo, Defensoría del Pueblo, que el primer nivel de atención parecería que estuviera funcionando, no lo sé, el dato exacto lo tiene que tener el sector, pero al parecer las condiciones para absorber están entre un 30 a un 40%, y el 70 y el 60% restante asumimos que está dentro. El Colegio Médico tiene esa posición porque lo ha dicho claramente, hay que fortalecer y expandir el primer nivel de atención. El plan que se va a presentar mañana asumimos que tiene esas características, ¿verdad? Porque lo más lógico. Igual manera, tiene metas cuantitativas, porque esto no es cuestión de decir, vamos a hacer esto, no, ¿cuánto? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Esa es la importancia de hacer un seguimiento, ese es un manejo gerencial. No solamente decir semáforo, bueno, el semáforo está muy bien, tenemos problemas aquí, tenemos problemas allá, muy bien, señor, defina cuáles son esas variables, ¿no? Por lo menos las variables epidemiológicas son clarísimas en todo el mundo y eso incluye al Perú. Tenemos tasas de incidencia de casos confirmados por COVID-19 que se manejan y se deben exponer, visualizar cada 7 días, no cada 14 días. Tenemos tasas de mortalidad también semanales, escalas móviles, que las estamos viendo y las estamos viendo crecer. Entonces, un país no puede andar ciego y las decisiones también del gobierno no pueden ser ciegas. Tienen que estar basadas sólidamente en criterios epidemiológicos, en criterios de salud pública y en criterios de organización sanitaria. Eso es clarísimo. Sobre eso se cuelgan los otros tipos de actividades, evidentemente, ¿no? Perfecto. Infectólogo Daniel Neira, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Necesidad de gestión, necesidad de reforzar este primer nivel urgentemente y me quedo además con un dato más, necesidad de hacer un seguimiento informativo, no quincenal, sino semanal. Gracias por estar con nosotros esta noche. Esperemos que mañana pues haya buenas noticias. Vamos a continuar, continuamos, sí. Ya estamos con Pedro Cateriano, constitucionalista, expresidente del Consejo de Ministros, porque también tenemos una campaña encima en estas circunstancias tan desafiantes, tan complejas, tan interminables en realidad frente a la pandemia y con unas elecciones que todo se ha confirmado, pues van a seguir adelante, repito, pues en una situación tan difícil como la que atraviesa el país y el mundo en general. Don Pedro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto verlo. Igualmente, Enrique, buenas noches. Encantado de verte nuevamente. Bueno, usted está por publicar libro. Ah, sí. Bueno, ya el libro está en la imprenta y a fin de mes debe estar ya listo y espero no defraudar, naturalmente. ¿Son unas memorias políticas en este caso? Bueno, es un testimonio personal que cuenta mi paso por el gobierno como ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros, luego la batalla que libré en el Congreso frente al fujiaprismo y finaliza con mi retorno a la presidencia del Consejo de Ministros por segunda vez. Muy bien, estaremos seguramente no solo leyéndolo, sino conversando ya sobre el libro. Pero en estos momentos, ¿cómo observa el devenir de la campaña con una encuesta como la de Ipsos que confirma el liderazgo de George Forsyth, un liderazgo, digamos, que sería tenue en cualquier otra circunstancia,
pero dado el desfile de pequeñas candidaturas, de pequeños entusiasmos, pues ese 18% se para muy bien. Y claro, con una Keiko Fujimori que promete ahora sí el indulto a su padre, ¿no? Es muy llamativo esta promesa, porque más allá de lo que a quienes les guste o no les guste el indulto, el hecho es que Alberto Fujimori ya había sido indultado y probablemente la principal opositora de esa medida, que terminó además todo ese episodio con la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia, fue Keiko Fujimori. Bueno, podría decir lo siguiente, Enrique. Estamos todavía en una etapa de tachas realmente engorrosa. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones no ha resuelto las tachas que se han presentado contra Acuña, contra Hernando de Soto, contra Urresti. Así que eso podría cambiar también el complejo panorama electoral del país. Ahora, ya hay algunos planteamientos, has hecho referencia a Keiko Fujimori. Bueno, el país conoce a la familia Fujimori. El señor Fujimori ha gobernado el país y conocemos los resultados. Una dictadura que dio un golpe de Estado y que trajo como consecuencia el saqueo del Estado y el gobierno más corrupto de nuestra historia republicana, que fue además resuelto este asunto por la justicia. Y respecto de Keiko Fujimori, no hay que olvidar que ella también de otra manera ha ejercido el poder. Tuvo el control absoluto del Parlamento. En lugar de respetar los resultados electorales, se dejó vencer por una sed de venganza inexplicable que terminó con el retorno de su padre a prisión y con la salida del Congreso de hermano Kenji. Entonces, a los Fujimori los conocemos perfectamente. Ahora, que tenga posibilidades de ganar, en el Perú suelen ocurrir estas cosas. No hay que hacer mucha memoria. El señor Alan García destrozó el país, quebró al Estado peruano, algo casi imposible en un país civilizado. Y luego fue reelegido. Y ya sabemos también las consecuencias de lo que implicó un segundo gobierno manchado de corrupción del APRA. Entonces, esa posibilidad existe. Ahora, a diferencia de los otros candidatos, sobre la familia Fujimori hay pruebas. Y sabemos que ellos privilegian sus asuntos personales y dejan de lado los temas nacionales. De otra manera, no nos explicamos por qué nuevamente toca el tema la señora Fujimori del indulto a su padre, cuando ese asunto ha sido zanjado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, en fin, en la campaña electoral no solo hacemos evaluación de las propuestas de los candidatos, de los programas de gobierno, sino también es un momento oportuno para recordar lo que muchos predican, pero no necesariamente lo hacen a través del ejemplo. ¿Y qué nos dice, digamos, del devenir de las campañas como se están planteando? Usted acaba de tocar que, claro, obviamente no solo se revisan programas, sino que hay todas estas oportunidades para recordar, que por supuesto es volver a vivir. Pero, ¿por dónde para Pedro Cateriano debería ir mirando el elector? ¿Cuáles serían las banderas rojas, en todo caso, que habrían que plantearse antes de pensar a elegir pues una candidatura, si es que las tachas estas pasan sin mayores novedades, pues donde vas a tener 2 decenas de candidatos aproximadamente? Bueno, creo que la emergencia sanitaria del país es algo ya absolutamente impostergable. En varias oportunidades, Enrique, hemos conversado sobre el tema del agua potable. No es posible que 6 millones de peruanos no tengan agua potable por prejuicios ideológicos y políticos. Y que estos 5 años simplemente al Parlamento, al disuelto y al actual, no le interese el tema del agua potable.
el Estado, el gobierno pide a la gente que se laven las manos, tener unas prácticas higiénicas, y repito, 6 millones de peruanos no tienen agua potable. Ese es un tema urgente, naturalmente. Vamos a tener también un periodo económico complejo. Entonces, las propuestas desde el punto de vista económico deben generar un ambiente de confianza para relanzar económicamente al país. Hemos visto la pobreza y la ejecución presupuestal, las dificultades a nivel no solo del gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales y municipales para gerenciar. Tenemos gobiernos regionales que son incapaces de gastar el dinero. Entonces, la campaña electoral también es una oportunidad para que el elector se forme un juicio, un criterio respecto de lo que es la conducta de los candidatos en campaña y luego cuando llegan al poder. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta pregunta con relación a lo que usted acaba de señalar. Prejuicios ideológicos y políticos, por ejemplo, en un tema fundamental como es el acceso al agua. Esto tiene que ver en muchos casos con el volver a plantear un relacionamiento entre Estado, mercado, sector privado y sociedad. Y en eso estamos atracados. Y hay temas que prácticamente se han vuelto intocables en el Perú en buena medida, y por eso probablemente estamos hablando del indulto de Fujimori, ¿verdad? Porque somos incapaces de abordar temas de fondo porque sencillamente, como repito, es muy difícil. ¿Cómo hacer para volver a cambiar, para mejorar ese ambiente con miras a las elecciones de abril? Volvemos después de la pausa. Pedro Cateriano, el Estado ha visto sus límites de manera dramática en esta pandemia. La desconfianza cunde prácticamente desde el electorado, aparentemente, hacia todos los actores, no solamente desde el Estado, sino el propio sector privado. Hay reformas que evidentemente hay que hacer, van en la línea de lo que usted está señalando, pero es muy difícil introducir temas que vayan a, de alguna manera, generar una disrupción, repito, que preparen el terreno pues para reformas que evidentemente son necesarias. Estamos viendo la performance del Estado peruano incluso frente a pares en otros países. El tema del régimen agrario es un ejemplo reciente, desconcertante para algunos también. ¿Cómo replantear el tablero frente a estas elecciones? Bueno, en primer lugar creo que lo que tiene que hacerse es retomar la ecuanimidad. El país no puede continuar con esta confrontación política suicida de un enfrentamiento permanente entre el poder ejecutivo y el legislativo. Como país ya no aguantamos 5 años más de enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno. Y esto hay que arreglarlo desde el comienzo del siguiente gobierno, ya que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se ha negado, o para ser más preciso, la mayoría que controla el Tribunal Constitucional se ha negado a zanjar el tema de la incapacidad moral del presidente de la República. Este precepto constitucional de incapacidad moral permanente que ha sido tergiversado, desnaturalizado y que ha traído como consecuencia esta inestabilidad política cercana a la anarquía constitucional, con presidentes de la República y cambios de presidente de la República y un usurpador, mediante vacancias de ninguna legalidad. Esto lo tenemos que detener. Esto va a tener que implicar también, Enrique, un esfuerzo de todas las agrupaciones políticas que llegarán al Parlamento, porque reitero, repetir un contexto político como este sería suicida para el país. Y el nuevo Parlamento tendrá que apoyar al nuevo gobierno en la tarea de seguir enfrentando la emergencia sanitaria y reconstruir la viabilidad económica del país.
Así es. Hay voces que están insistiendo en la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones. ¿Qué opina? Yo creo que las elecciones en democracia deben cumplir con los plazos. Tenemos casos dramáticos. En plena guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Estados Unidos, a pesar de estar en guerras mundiales, no suspendieron los procesos electorales. En una democracia, sea madura o débil como la nuestra, siempre se debe respetar las elecciones. Será la organización compleja, habrá que sumar esfuerzos, pero en un régimen democrático las elecciones siempre se cumplen dentro de los mandatos establecidos por el orden constitucional. Acá no hay excusa. La emergencia no es excusa para dar un golpe de Estado, para prorrogar permanencia en el poder de autoridades y mucho menos para frenar el normal desarrollo de unas elecciones. ¿Cómo observa el desarrollo del gobierno de transición? Bueno, nunca imaginamos tener esta cantidad de presidentes y creo que le ha tocado una tarea muy dura al presidente Sagasti. Tiene que resolver temas urgentes como, por ejemplo, la compra de las vacunas, que es prioritario en este momento, pero también tiene que adoptar medidas que ayuden al siguiente gobierno, como por ejemplo, iniciar el destrave de algunos proyectos de inversión que van a generar empleo, que van a dar oportunidades de desarrollo a todos esos jóvenes que han salido o que salieron a defender el sistema democrático en el país, y es una de las razones por las cuales el presidente Sagasti está en Palacio de Gobierno. No es una tarea fácil, pero sin duda los peruanos de buena fe deseamos que lleve el país a buen puerto el 28 de julio de este año, que tiene que entregar el poder. Efectivamente, y esperamos que así sea. Pedro Cateriano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperaremos la publicación de este interesante volumen, entonces, que ya está en la imprenta. Ya conversaremos a propósito de él. Y vamos a pasar ahora a darle la bienvenida a Diego Saavedra, especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR. Esta asociación precisamente ha asesorado para llegar al fallo de la Corte Suprema, que lo que hace es anular la norma que recortaba el derecho a la consulta previa. Es un proceso que ha tomado 5 años y que ha anulado esta parte del reglamento de la consulta previa, que por supuesto tenía muy fuertes críticas. Hay siempre, en una situación como esta, dos partes, y hay quienes señalan que esto también puede de alguna manera reducir, ¿no?, o complicar todavía más las inversiones en momentos como este. Y por supuesto, desde esta perspectiva, lo que ocurre es que más bien se está garantizando un derecho que tenía que ser reforzado y que no podía darse de alguna manera a posteriori, ¿no?, como se vio en algunos casos. Diego, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo puede resumirnos la importancia y el propósito de este fallo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El fallo es una sentencia muy importante, es un hecho histórico, de hecho, que el propio Estado peruano corrija la plana sobre la implementación o los marcos normativos para la implementación del derecho a la consulta previa. Y lo primero que habría que señalar es que la consulta previa no es un mecanismo dirigido, diseñado y reconocido para bloquear inversiones. Todo es lo contrario. Es una oportunidad que siempre tiene el Estado peruano de poder dialogar interculturalmente con los pueblos indígenas para hacer que justamente las inversiones tengan un diseño mucho más adecuado a la realidad local y puedan los beneficios llegarles a todos y todas. De hecho, no hay procesos de consulta previa que hayan logrado bloquear así a destajo las inversiones. Todo lo contrario, la gran mayoría de las consultas previas, por ejemplo en minería, que han durado entre 2 a 4 meses como máximo, han sido para poder continuar con los proyectos mineros. Entonces, estamos frente a un hecho histórico de parte del Poder Judicial de poder corregir algo que la ley de consulta no señalaba, que era excluir de consulta previa a proyectos de servicios públicos. ¿Qué quiere decir proyectos de servicios públicos para circunstancias como esta? Denos algunos ejemplos, por favor.
Lo que ha sucedido en los últimos años es que una vez promulgada la ley de consulta y su reglamento, se generó una disposición complementaria que señalaba que proyectos de servicios públicos como carreteras, por ejemplo, hidrovías u otros, que beneficien a toda la población y no solamente impacten a los pueblos indígenas, no pasen por consulta previa, ¿no? Y en la medida en que estos servicios públicos realmente no generen impacto, y de ahí una coordinación con los pueblos indígenas, como por ejemplo la construcción de un colegio, ¿no? La construcción de un hospital. Son servicios públicos que evidentemente no han pasado y no pasan por procesos de consulta previa. Pero ¿qué pasa con una carretera? ¿Qué pasa con una hidrovía que sí atraviesa territorios indígenas y que puede generar migración, invasiones o afectación a cuerpos de agua? Bueno, en esos casos los pueblos indígenas durante varios años han exigido la implementación de la consulta, pero el Estado, amparándose en esa disposición complementaria, se negó inicialmente, ¿no? Pero en varios de estos, los pueblos indígenas tuvieron que recurrir nuevamente al Estado, pero en este caso al Poder Judicial, para demandar y lograr a través de fallos judiciales que se realicen finalmente procesos de consulta previa. Entonces, estamos frente a una sentencia que corrige esto, que proyectos denominados otra vez servicios públicos sí podrían ser parte, sí deberían ser parte de procesos de consulta previa. Aquí estamos también frente a una nueva oportunidad del Estado peruano de poder construir puentes, construir mecanismos de mejor implementación del derecho a la consulta, en donde, por ejemplo, hayan formas para hacer supervisión al cumplimiento de los acuerdos. Estamos frente a una oportunidad para, en escenarios como la pandemia, en escenarios de crisis como el que se nos va a seguir viniendo, podamos entender de que los proyectos de inversión son importantes, es necesaria la inversión, pero esta tiene que estar adecuada a las realidades locales, tienen que beneficiar y generar más impactos positivos que impactos negativos. Y la consulta es justamente una oportunidad para preguntarle a la gente qué forma de desarrollo necesita, espera en sus localidades y cuáles son también las propuestas que los pueblos indígenas vienen construyendo hace bastante tiempo también. Si he leído bien, este fallo tiene carácter retroactivo, ¿eso es verdad? Lo cierto es que la sentencia es parte de un proceso judicial que viene del 2016, ¿no? Entonces, señala que hay un problema en la implementación, en el reconocimiento de las excepcionalidades, es decir, ni la propia ley ni el estándar del convenio 169 daba posibilidad de excepciones, pero la verdad es que hay toda una discusión permanente sobre el alcance del derecho a la consulta previa. De un lado están quienes, por ejemplo, sostenemos de que al solamente ratificar y implementar el convenio 169 a inicios de los años 90, ya se debían de haber hecho consultas previas. Pero hay quienes no, quienes dicen que recién las consultas previas comienzan con la ley en el año 2011 y con el reglamento del 2012. Todos esos años han habido proyectos de inversión que no pasaron por consulta previa, por ejemplo, y hay toda una discusión sobre cómo hacer para homologar, cómo hacer para reconocer que esos proyectos también debieron de haber pasado. Lo mismo va a pasar con esta sentencia, la discusión hacia atrás de proyectos de servicios públicos que no pasaron por consulta previa, tienen, por ejemplo, casos emblemáticos como la hidrovía amazónica. La hidrovía amazónica, que es un proyecto que aún está por implementarse, hay un contrato vigente, no pasó por consulta previa inicialmente porque el Ministerio de Transportes dijo que no en relación a esta disposición complementaria de reglamento. Después el Poder Judicial enmendó la plana y se dio un proceso de consulta realmente importante, con acuerdos interesantes sobre la participación de los pueblos indígenas, sobre el beneficio de la participación en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, la necesidad de saber mejor qué hay en el río para recién poder siquiera intentar hacer un proyecto de este tipo. Y lo que ha tenido como resultado es que la ciencia misma está confirmando de que los ríos no son predecibles, los ríos no son controlables y que hay que repensar un proyecto de este tipo. Todos sabemos de que necesitamos, otra vez, por el contexto, por ejemplo, proyectos viales en la Amazonía que pasen no por deforestar los bosques, sino por mejorar el transporte en los ríos, pero sin dragarlos, sin afectarlos. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que ya pasó hacia atrás va a generar toda una discusión. Es importante, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura se pronuncie públicamente en relación a esta sentencia, plantee líneas de trabajo con los pueblos indígenas, asuma un rol protagónico que no necesariamente lo ha tenido, pero que siempre lo puede reconstruir de diálogo y de trabajo permanente o
coordinado con las organizaciones y pueblos indígenas. Eso le quería preguntar, precisamente vamos seguramente a pedir alguna opinión al Ministerio de Cultura, pero el procedimiento de consulta previa, la metodología, ya con esto que marca un antes y después, sin duda, con este fallo, ¿está bien emplazado, está bien planteado dentro del Estado peruano? Porque hay quienes señalan que pues no se sabe si debería ser el Ministerio de Cultura precisamente el que lo lleve adelante. ¿Está bien engranado? Hay problemas de fondo, ¿no? Un problema de fondo en el caso de la consulta previa es el momento, el cuándo se consulta. Y esa es una discusión en donde decenas, cientos de especialistas, dirigentes y lideresas indígenas también participan activamente. Y es que la consulta debe de ser previa y la condición de previa debería de, según los estándares internacionales, remitirse incluso al momento en el que se planifican los proyectos. Pero la forma en que se implementa o se reconoce lo previo desde los estados en general, no solo el Estado peruano, está más vinculado al momento de la inversión. Es decir, darle estabilidad jurídica al sector empresarial o a quienes invierten en los proyectos y no generar dudas, incertidumbres. Entonces, lo previo en ese momento es que se hagan consultas previas justamente cuando recién se van a firmar los contratos. Antes de firmar los contratos. Antes de firmar los contratos. Definitivamente. O antes de elaborar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, antes incluso de elaborar los estudios de impacto ambiental. Okay. Entonces, en esos momentos es que se desarrollan consultas previas. Y lo que pasa es que en esos momentos no contamos con mucha información sobre cuál puede ser el impacto de un proyecto. Entonces, antes de estudiar, antes de saber qué hay en esa zona, ahí se están realizando consultas previas. Y eso es un déficit. Otro de los déficits de fondo también es el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. La norma, la ley y el reglamento no prevé de manera específica mecanismos metodológicos y mecanismos políticos para poder garantizar los plazos de cumplimiento de los acuerdos. Otra vez, el caso Hidrovía Amazónica es uno que se dio en el año 2015, estamos año 2020 y aún el grado de cumplimiento de los acuerdos no es pleno. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar? Eso debería de estar definido en las normas, debería de haber mecanismos útiles y eficaces para poder decir, bueno, así se identifican acuerdos, así se van a cumplir y estos son los responsables, ¿no? Entonces, esas son dos cosas dentro de varias que tienen que ver con la metodología, ya la forma de cómo se implementan las consultas. Pero hay que reiterar algo, hay que dejar claro algo. En el Perú, en la consulta previa, por ejemplo, en el caso de minería, ha habido varias discusiones sobre que se extienden en tiempos, que demoran 2 años, y la verdad es que si uno revisa la propia información del Ministerio de Cultura, las consultas en minería en su mayoría no han durado más de 4 meses. Incluso hay casos de 1 mes, de 2 meses de duración. Entonces, no es que sea una traba, no es que per se esté diseñada para trabar la inversión, es una oportunidad y creo que así necesitamos entenderlo. Muy bien. Diego Saavedra, especialista del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR, gracias por transmitir estos comentarios importantes sobre un fallo, por supuesto, de trascendencia. Yo los dejo. Sigan con la programación de TV Perú. Si quieren continuar informándose noticiosamente, sigan con TV Perú Noticias. Y si no, quédense, por supuesto, con TV Perú Deportes. Lucho Trizano, Carolina Salvatore, listo para transmitirles a ustedes toda la información de sus deportes favoritos. Buenas noches.